Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis, hermanitos de este canal? Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa, a vuestro canal, a Rafael Tarot Sevilla. Bueno, estáis vosotros, estoy yo, están ellas dos aquí porque vamos a poder preguntar tu futuro inmediato en las próximas fechas a muy corto plazo. Por ejemplo, ahora que se aproxima Halloween, ¿qué es lo que va a pasar para ti? Bueno, pues lo vamos a poder ver. Esta sería la primera opción, esta la segunda opción y esta la maravillosa tercera opción. Da igual si es este Halloween que está próximo o es el de próximo año, porque tú puedes ver este vídeo dentro de 3 meses, 5 meses, 6 meses. Entonces da exactamente igual, ¿no? Pero bueno, vamos a ver tu futuro inmediato ahora que se aproxima Halloween. Te dejo unos segundos para que puedas relajarte, que puedas sincronizarte con el universo, que puedas sintonizarte con el universo. Y aquí debajo, justo aquí debajo del vídeo, te dejo un enlace, te dejo una reseña, por favor, please. Si aprecias lo que yo hago, déjame una reseña justo aquí debajo. Tienes justo debajo del vídeo la reseña, pica ahí y me dejas tu reseña, evidentemente que sea positiva, sobre mi labor aquí en YouTube. Te dejo unos segundos para que puedas decirte primera, segunda y tercera opción. Antes de continuar con el programa, déjame que te hable de los abrecaminos y rituales de prosperidad. Si sientes tu camino bloqueado en el dinero, en el trabajo, necesitas una limpieza energética o alguna persona de tu confianza la necesitas limpiar tu casa con urgencia de toda energía negativa, de presencias oscuras, piensas o sabes que te hicieron brujería o magia, contacta conmigo. La luz siempre triunfa. Te vamos a ayudar a prosperar en el trabajo, en el amor o incluso a potenciar tus dones espirituales. No lo olvides nunca. La luz siempre triunfa. Vamos a ir con la primera, siempre de izquierda hacia derecha. Vamos a ver tu futuro inmediato de forma general y qué va a pasar con Halloween. Vamos a ver tu futuro inmediato de forma general, futuro inmediato para ti. ¿Qué va a pasar ahora que se aproxima Halloween? ¿Tienes algo que temer? ¿Tienes... No, oh yeah. Bueno, da igual las cartas que sacan ahora porque van a salir 4 cartas más los oráculos, pero fíjate que la primera carta es el mundo. El mundo nos habla de éxito garantizado, el mundo nos habla de que todo aquello que hayas podido pedirle al universo, ahora que se aproxima Halloween, lo vas a poder tener en tu manita. Si quieres convertirte en un gran tarotista, parece que los próximos días cercanos, antes de Halloween, durante Halloween y después de Halloween, tu futuro inmediato va a ser bastante brillante. Me alegra decírtelo. A nivel, ¿qué quieres ser? ¿Un gran tarotista? En las próximas fechas se te va a dar una gran oportunidad para que puedas demostrar tu talento. ¿Quieres trabajar en una empresa de arquitectura? En las próximas fechas se te va a dar la oportunidad para que puedas demostrar tu talento. Si estás buscando trabajo, lo vas a poder conseguir. Si quieres prosperar en tu empresa, en tu propio negocio, lo vas a poder conseguir. Todos estos sueños están para ti, todos. En el amor, en el trabajo, en el dinero, en la magia, en la intimidad, para poder viajar, porque el arcano mayor del mundo también nos habla de viajes, lo vas a poder conseguir. Vamos a ver el resto de las cartas. Esta persona eres tú. Da igual si eres un chico, da igual. Todo el mundo tiene energía masculina y femenina. Un gran proyecto, ya te vengo comentando, un gran proyecto va a entrar en tu vida dentro de muy poco con la luna creciente. Con la luna creciente, una maravillosa oportunidad que tú a lo mejor has soñado cuando te vas a la camita por las noches, te tapas, miras el techo o miras la ventana o miras lo que sea y te pones a pensar, ojalá yo tuviera, ojalá Dios me diera esto, ojalá esto, lo vas a poder conseguir, sea lo que sea, lo vas a poder conseguir. Eres una persona, repito, bastante intuitiva, muy intuitiva. Sí que has llorado un poquito, ¿eh? Has llorado un poquito por aquellas cosas que no podías conseguir, que no podían venir a tu vida, así que enhorabuena, hermanito, hermanita, porque la felicidad está a punto de entrar a tu vida de una forma muy sorprendente. Si tienes hijos o en este caso hijas, recuérdalo, también son como tú, personas muy intuitivas, son chicas muy intuitivas, muy sensibles y que en otra época de la vida se habrían dedicado a ser
sumas sacerdotisas en alguna otra cultura. Son chicas muy espirituales. Da igual si ahora son rebeldes, da igual si se comportan de una forma un poco peculiar. Son personas que a medida que vayan creciendo se convertirán en grandes emperatrices, en grandes personas. Bueno, el mundo junto a la emperatriz nos garantiza un éxito de prosperidad, de abundancia, de felicidad. Incluso nos hablan de que, repito, con la luna creciente hasta la próxima luna llena, tus cualidades van a ir desarrollándose. Hablo de tus dones, hablo de tus intuiciones. Recuerda, luna creciente hasta la próxima luna llena vas a poder vivir un periodo de prosperidad como nunca habías imaginado. Bueno, puedes conocer al gran amor de tu vida de aquí a Halloween, antes de que venga Halloween o incluso en alguna que otra fiesta de Halloween. En principio parece ser que sí. Luego aparece el 5 de oros y esto te va a dar la sensación de que este sueño, de esta super experiencia, esta catarsis que vas a vivir en tu vida, que va a transformar tu vida sí o sí, te da la impresión de que lo vas a perder, de que no, son impresiones. Si conoces al gran amor, que parece ser que sí, si lo has conocido ya, al gran amor de tu vida, siento decirte que hay otra súper oportunidad para poder ser feliz con otra persona. Sí que es verdad que el 5 de oro nos habla de un corte. Esto es como una telenovela. Estos capítulos maravillosos que cuando está mejor el capítulo se termina y te dice continuará. Y tú te acuerdas del padre y de la madre del guionista, pero ¿por qué termina el capítulo así? Bueno, algo parecido en tema pasional y en tema sentimental te puede pasar. Por eso el 5 de oros nos habla de una pérdida. Ahora que encuentro a la persona de mi vida, la pierdo. No. Eso será un compás de espera. Que a lo mejor tardas una semana, que a lo mejor tardas un mes en volver a verlo. Algo que va a ocurrir en tu vida ya en el mismo Halloween o una vez pasado Halloween y te va a dar la sensación de que lo has perdido, pero no es así. Algo súper importante, en realidad son varios aspectos en tu vida, tanto para el trabajo, relaciones familiares, sentimentales con tus hijos, si tienes hijos, el arcano mayor del mundo junto a la emperatriz y el arcano menor del as de copas nos habla de un periodo de prosperidad sin igual en tu vida en los próximos días. Magia negra no ha aparecido, afortunadamente, solamente que da la sensación de que algo se te va a estropear. Bueno, pues sales tú. ¿Ves? ¿Qué te he dicho? Puede ser algo momentáneo, un corte momentáneo. No pares, continúa esforzándote, continúa pidiendo al universo, continúa luchando, no pares, te lo han dicho aquí. Será un breve periodo de parón, un parón cortito, ¿eh? No pares, tú continúa con tu vida. Es lo que tienes que hacer. Bueno, vamos a ver, güey, tranquilo. Está un poco alterado este oráculo. Tranquilo. La gran visión, la ayuda angelical. Una imagen vale más que 1000 palabras. El rey águila, alguien bastante espiritual, puede llegar a tu vida si no lo ha hecho ya. Alguien bastante espiritual con una gran visión, videncia, clarividencia, te puede ayudar. Y la ayuda angelical, ya lo hemos visto, el mundo nos habla de un gran éxito para ti en tiempo presente, a muy corto plazo. Así que enhorabuena y disfruta de todas estas cosas buenas que van a venir a tu vida en un tiempo muy corto, muy breve. No te preocupes por ese pequeño parón, ¿de acuerdo? No le des demasiada importancia. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar ahora con la segunda lectura. Recogemos nuestras cartitas. Segunda lectura, dejamos esto por aquí. Vamos a ir con la segunda lectura, que sería esta. Bien, vamos a ir y vamos a ver futuro inmediato. Ahora que se acerca Halloween para ti, te tienes que preocupar por algo. No olvides, hermanito, hermanita, que aquí debajo tienes un link. No olvides dejarme ahí una referencia. Es una referencia, picas ahí y me dejas una referencia. A ver qué opinas de este canal. A ver qué opinas de mi labor. Por favor, que sea positiva, ¿eh? Que sea positiva. Bueno. Rey del otoño, 6 de otoño, la reina del otoño, el 7 de primavera. Siempre aparece ahí alguien que intenta molestar. Y esto es una advertencia. Esto es una advertencia. Si estás inmerso o estás inmiscuida en una relación sentimental, rey del otoño, reina del otoño. ¿Tú con quién te sientes identificado? ¿Con el rey del otoño o con la reina del otoño? Dependiendo de tu energía. ¿Con qué te sientes identificado? ¿Energía masculina o energía femenina? Bueno,
Da igual quién seas, si el rey del otoño o la reina del otoño, si estás en una relación amorosa, nos hablan de una relación amorosa con una química bastante especial. Sois totalmente compatibles. Rey del otoño, reina del otoño. Compasivos, dotados de carisma, intentáis tener los pies en la tierra, intentáis de reflexionar, sois amables, creativos, ingeniosos. En el caso de tener hijos, pues dais lo mejor por vuestros hijos, intentáis que ellos estén bien. Si estás en una relación sentimental, cuidado porque sí que es una gran relación que debería de durar mucho tiempo, pero aproximándose Halloween, el 7 de primavera nos habla de una lagarta o de un lagarto. Hay algo en ti, hay una intuición que te dice que hay una tercera persona, la secretaria que trabaja con tu marido, o la compañera que trabaja con tu novio, o el mejor amigo de tu novia, y sin embargo tu intuición te dice, alerta, alerta, tienes que estar alerta, aquí está ocurriendo algo. Bueno, pues tu intuición es acertada. Si tú piensas que la peluquera de la esquina, la exnovia o la exmujer de tu novio o de tu novia o de tu esposo o de tu esposa están intentando hacer algo, la verdad es que sí. Y va a coincidir, lamentablemente, aunque las casualidades nunca existen, con Halloween, cercana a Halloween. 2 días, antes y durante, porque luego en principio no sale. En principio es antes. Muchas veces ante una tormenta todo está tranquilo, ¿verdad? Vas a notar cosas, vas a sentir cosas. Quiero decirte que tu persona especial está tonteando con otra. No, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que hay una tercera persona, este lagarto o esta lagarta, que como nos habla la urraca, te quiere quitar a la persona especial. Estamos hablando de un marido, de una esposa, de un novio, de una novia, de una pareja, o que hayas conocido a una persona bastante interesante. Este fin de semana pasado, hace una semana, hace un mes, y estás ahí tratando de conocer a ese hombre o esa mujer. Pues bien, hay una tercera persona que va a intentar quitarte a tu persona especial. Tienes que actuar con mucha precaución, ¿eh? Y tienes que hacer lo posible para evitar una pérdida dolorosa. Es posible que muchos de vosotros que estáis en casita, bueno, que tenéis vuestra familia, tenéis vuestros hijos, ahora para los niños viene la fiesta de Halloween, en el colegio, en el instituto, en la universidad. Puede ser que a alguno de vuestros hijos les pueda pasar algo en el sentido de un robo, un robo. Les puedan quitar la cartera, les puedan quitar el móvil, les quiten parte del disfraz, puedan tener, pues sí, son advertencias, ¿de acuerdo? Son advertencias. Así que aquí sale una advertencia bastante fuerte para todo lo que tenga que ver con Halloween y el propio Halloween. ¿Eh? ¿Se puede evitar? Sí, se puede evitar. Como ya hemos venido viendo aquí, vuestra intuición es muy acertada, muy fuerte, muy profunda. Y hay señales de alarma. No me gusta que mi hijo, el pequeño, vaya a esa fiesta, o no me gusta que mi hija, la pequeña o la mayor, vaya con esas amistades. Bueno, pues parece, como ya vengo diciendo, sobre todo... Ah, no, perdón. Y hay un tercer mensaje. Hay un tercer mensaje. Aparte de los hijos, para aquellos de vosotros que tengáis hijos o sobrinos, o nietos, ¿no? Hijos, sobrinos o nietos. Cuidado porque hay una serie de energías ahí de lagartos un poco intentando molestar, que lo van a conseguir, ¿eh? Lo van a conseguir. Ahora bien, que se quede en una simple anécdota, eso ya depende de vosotros. Esto es una advertencia, el tarot te está advirtiendo. Eso referente a los hijos, a aquellos de vosotros que tengáis hijos, sobrinos o nietos. Luego está en el tema amoroso, si tenéis una pareja estable o una medio pareja, repito, hay una tercera persona que literalmente te lo va a querer quitar. ¿Lo va a poder conseguir? Sí y no. Va a despertar el interés de tu persona especial. Lo va a despertar, ¿eh? Pero tu persona especial tendrá que tomar la decisión de que todo acto tiene una consecuencia. Si se deja llevar por esa tentación, evidentemente tendrá un gran problema contigo y tú con él. Pero bueno, sobre todo esa persona especial contigo tendrá un gran problema. Y la tercera lectura que estaba viendo aquí es todo aquello que tenga que ver con el trabajo. ¿Estás trabajando? ¿Tienes un buen trabajo?
¿Tú crees que los compañeros te valoran? ¿Te sientes a salvo, protegido, segura o seguro en el trabajo? Tienes que tener cuidado porque cuando menos te lo esperes, una persona más o menos de tu confianza, al igual que una víbora, al igual que una serpiente, te va a picar. No le va a temblar el pulso para quitarte un puesto de trabajo, para poder responsabilizarte a ti de un problema o incluso para poder robarte en tu propio trabajo. Cuidado, nos hablan de advertencias. No ha salido magia negra ni nada por el estilo, menos mal, pero sí personas que van a tratar personas que van a tratar de robaros. Vamos a ver qué dice por aquí el oráculo. ¿Qué dice el oráculo por aquí? De Los Ángeles. Vamos a ver. Pida ayuda a los demás. Si crees que hay un problema con tus hijos, pida ayuda a otras personas, maestros, profesores. En este caso, si sabes que fulanita o fulanito van detrás de tu pareja, si sabes de alguien que te pueda ayudar, pide ayuda. Y en el tema del trabajo, pide ayuda. Si sabes quién es la persona, esa víbora, esa serpiente, ese reptil que te puede hacer daño, si ya lo sabes, actúa con antelación y te evitarás un gran problema. Vamos a ver qué te dicen por aquí. ¿Qué te dicen por aquí? ¿Qué te dicen por aquí? Espíritu de comunicación, prestar atención. ¿Qué vengo diciendo durante toda la lectura? Que tienes que estar preparado, que tienes que ser precavido para una situación un poco conflictiva que se puede generar antes y durante Halloween. El príncipe halcón, esa persona, ese espíritu de comunicación que lo llevas en tu interior, comunícate, pide ayuda a los demás, que ese es el mensaje, y prestar atención a esos lagartos que están por ahí. Bueno, pues vamos a recoger las cartitas, los mensajes son impresionantes, ¿a que sí? ¿A que sí? Déjame un comentario, ¿qué opinas de estos mensajes? ¿Son acertados? ¿Qué opinas? Yo creo que son maravillosos, ¿verdad? Con ese fantástico tarot. Bueno, vamos a ir ahora con la tercera y última lectura, que es este también impresionante tarot. Muy bueno este tarot también. Vamos a poder verlo. A ver, tu futuro inmediato cercano a Halloween, durante Halloween. Madre mía, uy, qué rápido viene el mensaje. Vamos a ver. Madre de Dios. Tú que eres tarotista, ¿me estás viendo? ¿Eres compañero de espiritual? ¿Eres tarotista? ¿Eres vidente? ¿Eres medium? ¿Eres un chico, una chica? Me da exactamente igual. Porque estamos hablando de una persona, tú, hablo de ti, de una persona con unas cualidades impresionantes. Pero impresionantes. También nos hablan de una persona con muchas cualidades para poder desarrollar tu creatividad. No solamente tu videncia, clarividencia, que ya te digo que sí, que la tienes, sino que también nos habla de persona muy creativa, con muchos proyectos en tu mente. Lo mejor de todo, con la capacidad de poder hacer realidad esos proyectos. No es ninguna locura si has estado pensando en crear tu propia empresa o lo estás haciendo ya. No es ninguna locura. Tienes la capacidad y el poder de realizarlo, de hacerlo. Oh, perfecto. Persona que tratas de ser asertiva en la vida, de tomar las mejores decisiones, de estar rodeada de amor, entregar amor, recibir amor. Eres una persona mucho más amorosa de lo que puedas llegar a pensar. Hay mucho más amor en tu interior de lo que puedas llegar a pensar. ¿Está para ti que se te conceda el mismo potencial amoroso que tú tienes en tu interior? La respuesta es sí. Estamos hablando, hablo de ti, de alguien que si no lo has hecho ya o lo estás viviendo en tiempo presente, con este poder que hay en ti y el poder del universo, el poder de Dios, ese poder del amor que es lo más grande que existe, deberías de poder tenerlo en tu vida. Deberías de poder vivir una super experiencia amorosa. Puede ser cercana a Halloween. Para eso estamos haciendo este vídeo. Nos indica que debes de mantener el control. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros conocemos a nuestra alma gemela o tenemos a nuestra alma gemela en nuestra vida, podemos llegar a perder el control, el miedo, los celos, las dudas, un enfado, porque normalmente nos hablan que eres una persona con carácter. Sí,
tienes mucho amor en tu interior, pero eres una persona con carácter. Así que esta tirada de momento nos está hablando de un crecimiento espiritual interno. Intenta mantener el control, ese dragón que hay dentro de ti, esa energía para poder vivir en paz. Intenta vivir en paz con los vecinos, con tu amor. Si os habéis peleado, hacer las paces, vivir, como te decía, el ser de agua en amor. Entregar mucho amor para poder recibir mucho amor. Si entregas mucho amor y recibes todo lo contrario, pues mantienes el control y te alejas de esa persona, personas o situación. En tu vida, en Halloween, cerca de Halloween, durante Halloween y después de Halloween, va a haber una muerte y un renacer. Muerte y renacer. No significa que haya alguien de tu familia que se vaya a morir o te vayas a morir tú. Hablo del final de una etapa y del renacer de otra. Por ejemplo, con una expareja. Por eso nos hablaban de mantener el control. Fijaros qué carta tan bella. Por eso nos hablaban de mantener el control. Se rompió un gran amor en tu vida que te hacía muy feliz, pero era prácticamente difícil continuar con esa relación. Bueno, pues ahora, en estas fechas que se aproximan, llega un nuevo renacer, una posibilidad para poder volver a renacer ese amor. ¿Será positivo? Hay que cuidar. Es un amor con luces y oscuridad. Amor con luces y oscuridad. Nos hablan de equilibrio, de control, para no perder el control a través de la pasión, mucha pasión con ese antiguo amor que está por venir a tu vida o regresar si no lo ha hecho ya. Mucho amor con ese antiguo amor, mucha pasión. Por eso es tan importante mantener el control, aunque lo vais a perder. Por eso nos habla el 2 de aire, de luz y oscuridad un poquito en ti y en vuestra relación. Para todo aquello que tenga que ver con el trabajo, exactamente igual. El consejo es que manejes el amor, la cordialidad. Mantén el control, aunque haya alguna que otra persona que en tu trabajo intente hacerte perder el control. Esto es válido para el trabajo, para el amor, para la familia, para los vecinos. Si estás en la cola del súper y te molesta un comentario, algo, intenta mantener el control, aunque sí o sí. Ahora, con Halloween viene una muerte y un renacer en tu vida. Porque muchas personas que han pasado o estaban pasando por tu vida ahora mismo van a finalizar la relación contigo. Llegando Halloween, entrando en Halloween y ya pasando Halloween, exactamente igual. Una nueva etapa comienza en tu vida donde algunas personas ya no formarán parte de tu vida nunca más. Habrá sentimientos de pérdida. Es que me gustaría poder arreglar la amistad que tengo con mi mejor amiga, aunque no me ha tratado, no me ha valorado, siento que no me quiere, pero eso es apego. Eso es apego. Vais a sentir apego por situaciones, objetos físicos. Se te rompe el jarrón de tu madre, de tu abuela, tantos recuerdos. Si se ha roto, se ha roto. Entonces es un ejemplo. Van a ocurrir cosas en tu vida que van a terminar, no van a volver nunca más a tu vida y habrá sentimientos de apego, de echarlo de menos, de nostalgia, incluso un poquito de tristeza. Pero son cosas que sí o sí tienen que ocurrir en tu vida para que tu vida continúe hacia adelante. Bueno, aquí sí que hay un poquito de magia. Puede ser que tú intentes manejar la magia. Puede ser que tú hayas hecho algún tipo de amarre, endulzamiento, algún ritual. Ten cuidado que se va a volver en tu contra. Es una advertencia. Repito, ten cuidado que se va a volver en tu contra. Tú piensas que hay gente que te puede estar haciendo el mal, que hay gente que te puede estar tratando de bloquear. Nos indica el arcano mayor de la muerte y el renacer que sí. No te preocupes por esas energías que te han molestado durante mucho tiempo, que de forma natural van a desaparecer de tu vida. Pero no le intentes pagar a nadie con la misma moneda. Si recibes desprecio, utiliza el amor, mantén el control. Si intentan humillarte, utiliza el amor, mantén el control. Si intentan ofenderte, utiliza el amor, mantén el control. Si no, te pondrás al mismo nivel que esas personas. Bueno, vamos a ver qué te dice por aquí el oráculo de los ángeles. Mira, escuche su intuición, la intuición, que la cabeza y el corazón muchas veces bloquean la intuición. De usted depende. ¿Eh? De usted depende. Escucha la intuición
de usted depende no comportarte de forma negativa, no cometer errores del pasado. Vamos a ver cuál es el mensaje que vienen por aquí también. ¿Cuál es el mensaje que viene por aquí también? Oh, no te preocupes. Vas a estar en manos de una guía divina, de la sabiduría suprema, un espíritu susurrante, un guía, un arcángel, tu ángel de la guarda, te van a susurrar, te van a guiar. Hay mucha gente que ha elegido esta tercera opción que le gusta mucho la magia, mucho el tarot, probar cosas. Tenéis que tener mucho cuidado, repito, sobre todo en esa fecha de Halloween, por la cantidad de energías que se mueven. Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta lectura. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, déjame un comentario a ver qué opinas de estas lecturas. Y no olvides que justo aquí debajo tienes un enlace donde picas ahí y me dejas una reseña sobre el canal, sobre qué opinas sobre mi labor como tarotista aquí en YouTube. Espero que sea positiva. Bueno, para cualquier cosa, para una lectura personal y súper profesional, no lo olvides, te pones en contacto conmigo. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.